66. Ya parece un pueblo joven. 66. Propósito. La idea es de que ustedes aprendan a realizar un examen físico. Nosotros en la parte práctica ya lo estamos haciendo con los 6 alumnos que están trabajando conmigo. Nunca los voy a abandonar. Nunca los voy a abandonar. Repito esto porque me da gusto que estén en su hora y uno con ganas enseña. La mañana nos hemos divertido en consulta externa, que es importantísimo la relación médico-paciente. ¿Qué motivo de otra clase habrá sido? En este tema nos vamos a ocupar preferentemente la inspección, como la metodología para examinar a un paciente X. Empezamos, por favor, la primera diapositiva. ¿Ven de atrás o no lo puedes alejar un poquito para que se vea más grande? No se puede, así. Un poquito de orientaciones generales. Hay que dejar descubierta la región que vamos a explorar, descubierta, preferentemente desde el ombligo para arriba, al cuello. El explorador debe de colocarse a la derecha del examinado, siempre. El examen debe realizarse con la persona acostada, o mejor, reclinado en la camilla o en la cama, lo que se llama la posición de semi-Fowler. La exploración se hará por los 4 procedimientos clásicos que ya conocemos, o vamos a conocer: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Por favor, la siguiente. Hay que recordar las áreas o focos. Claro, las áreas o focos. Área es sinónimo de foco. Área aórtica, área pulmonar, que es la región subclavia izquierda. En la mañana con los grupos de alumnos pudimos ver a una paciente que tiene cardiopatía congénita con un tril sistólico en esa zona, que se pasa muy bien con la región de la palma de la mano. ¿Qué es importante? Palpar. El foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral. El aórtico está localizado, como repito, el segundo espacio intercostal derecho, ¿ya? Exactamente al lado del borde derecho del esternón, pegado al esternón. El foco pulmonar, su contraparte, subclavicular, lado izquierdo, pegado al esternón. El foco tricuspidio está en un área aproximada de 3 a 4 centímetros a la izquierda del esternón, por acá, a la izquierda del esternón, en su parte inferior, a la altura de la quinta articulación. Quinta articulación, condro, externo costal. El foco mitral o apical está situado en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, representa una válvula o una cámara cardíaca. Simple. Hay también áreas o focos adicionales. Por ejemplo, después lo vamos a ver en un esquema, el área externo-clavicular. Externo-clavicular acá arriba, esternón y clavícula. Descansa sobre el esternón y la unión con ambas costillas, así como parte de los primeros espacios intercostales, izquierdo y derecho. Esas estructuras pueden servir de línea de demarcación para evaluar el arco aórtico y la arteria pulmonar, que están emergiendo del cuello. El área ventricular derecha, sobre el ventrículo derecho que enfrenta al tórax anterior, se extiende desde el tercer espacio intercostal hasta el extremo distal del esternón. El borde lateral derecho del área se encuentra sobre la aurícula derecha. Importante, el ventrículo izquierdo está sobre su borde lateral izquierdo, por este lado. Recordar que anatómicamente el corazón está localizado como, yo me pongo de costado, en forma oblicua. La parte basal del corazón, las aurículas están más arriba y la parte apical del corazón está más abajo. Siempre la aurícula está más arriba. Y por sinonimia decimos aurículas son posterior y ventrículos son anterior. También recordar, que es un recuerdo anatómico, que el ventrículo derecho está por arriba, adelante del ventrículo izquierdo, que está más abajo. Es más anterior. Y ambas aurículas están en región posterior. El foco de ERF, o segundo foco aórtico, en el tercer espacio intercostal izquierdo, se incluye en el área ventricular derecha. Es considerado por la mayoría como el quinto foco principal de la auscultación. Recordar, la siguiente, esquema. Ahí está el esquema. El área externo clavicular es esta, redonda, arriba.
Este es el área pulmonar, el área aórtica. Este es el área ventricular, no es el ventrículo derecho. Y aquí está el área, el segundo foco aórtico, que es este pedacito, el accesorio aórtico, muy importante. Después viene el área tricuspidia y el área mitral. Y abajo la línea medio esternal. Línea medio esternal. Línea medio clavicular. Todo lo que está, si ustedes, cuando hablemos del choque de punta, por dentro de la línea medio clavicular, corazón de tamaño normal. Todo lo que está por afuera es un corazón agrandado, dilatado. ¿No hay sillas? De volumen, corazón de volumen. La siguiente. Por si acaso yo le voy a dejar al delegado la copia de esta clase. ¿Ya? Vamos a empezar entonces primero la inspección. Hay que observar todos los fenómenos visibles, la coloración de la piel, cómo está constituida la región, configuración externa. Mediante la inspección estática y dinámica, las dos, los relativos son positivos en el sentido de levantamiento de la piel o negativos en el sentido de la depresión de la piel. Las regiones de precordio, epigástrica y cervical. Vamos a revisar. Cervical, epigástrica y precordio. Siguiente. La inspección dinámica permite apreciar el choque de la punta. Se puede apreciar, se puede ver, que es un levantamiento que experimenta la región apexiana por el que empuja hacia adelante de la punta del ventrículo izquierdo y durante el comienzo de la sístole cardíaca. El primer ruido. La inspección de choque de la punta permite fijar, primero, la situación o localización donde está palpándose, viéndose, la forma, la intensidad, la extensión y la frecuencia. Si está a una frecuencia y es rítmico o no. Siguiente. En un adulto, el choque de punta normalmente se puede o no apreciar en el quinto espacio intercostal izquierdo. En cambio, en un niñito se aprecia en el cuarto espacio intercostal izquierdo. En un anciano, en el sexto espacio intercostal izquierdo. Pero, repito, dentro de la línea medio clavicular. Sobre la línea medio clavicular, foco mitral o un poco más adentro, limitándose a cubrir una extensión reducida que abarca aproximadamente la yema de un dedo y que no se debe ser mayor de 2 a 3 centímetros. Si es mayor a 2 centímetros o 3 centímetros, decimos que es un choque de punta amplio y es patológico. La siguiente. Las variaciones en estado fisiológico. En los pícnicos, o sea, los obesos, y en las embarazadas el latido de punta asciende. ¿Por qué? Porque el diafragma lo tiene elevado, pues se asciende y puede observarse por encima del quinto espacio intercostal o algo hacia afuera. En los brevínicos, longilínicos y en los delgados se sitúa más abajo y adentro. Es muy importante reconocer. En decúbito lateral izquierdo, posición que se llama de pachón, en la cual se exacerban algunos soplos que no podemos escucharlos normalmente. Decúbito lateral izquierdo, posición de pachón, se pega más al diafragma del estetoscopio, se pega más el choque de punta y por lo tanto el foco mitral, y por lo tanto se exacerban más los ruidos anormales que hubiera por una inflamación de la válvula mitral. La punta se desvía de 2 a 5 centímetros hacia la región axilar anterior. Las alteraciones fisiológicas del choque de la punta se observan mejor en el individuo sentado. Siguiente. La forma, intensidad y extensión. La intensidad del choque de la punta depende del grosor de la pared, si el paciente es delgado o gordito, del tamaño del corazón y también de la fuerza de la contracción. Me explico haciendo un paralelo patológico. Cuando hay una enfermedad en la cual hay una insuficiencia mitral, o sea que en cada latido, en vez de salir como 10 del ventrículo izquierdo hacia la aorta, salen como 8 y como 2 regresa por una válvula insuficiente mitral. Entonces este hace que crezca con el tiempo la aurícula izquierda y crezca el ventrículo izquierdo. Y entonces la contracción es fuertísima y es sostenida. Se agarra un choque de punta fuera de la línea medio clavicular y sostenido, que es diferente a esto. Siguiente. En cuanto a la frecuencia y el ritmo, hay que observar la frecuencia del choque de la punta y si este es rítmico o no. Ya es un adelanto para precisar estos aspectos con mayor o menor profundidad durante la auscultación.
Normalmente todos sabemos, si no lo hago recordar, la frecuencia cardíaca normal es 60-90 por minuto. ¿Sí? ¿Ya? Siguiente, por favor. Otros latidos ajenos que se pueden ver en choque a checo en la punta. Latido epigástrico. Se observa en condiciones normales en pacientes delgados, leptosómicos. Latido epigástrico, el epigastrio. Después de la sístole ventricular se produce la proyección hacia adelante de la región epigástrica. Otra vez el latido epigástrico consiste en una retracción sistólica de esa región, latido negativo, motivado por la transmisión del latido cardíaco, lo que puede suceder en el terreno fisiológico. O sea, en vez de ser un impulso positivo se puede poner un impulso negativo y no es necesariamente patológico. Sin embargo, tal hallazgo puede ser anormal. Si no fuera así. Ventrículo derecho, por ejemplo, agrandado. Acuérdense que el ventrículo derecho nuevamente es anterior. Si se agranda, se aprecia en el latido epigástrico. Siguiente. Ahora entramos a lo que se llama la palpación. Hay que palpar todo el área precordial con la palma en la mano, la punta, la región sifoidea, sus cercanías, la base o ambos lados del esternón. La palpación debe realizarse en distintas posiciones. En decúbito supino, sentado, decúbito lateral izquierdo, sentado con ligera inclinación hacia la izquierda, decúbito ventral. La palma de la mano es más sensible, ojo, a la vibración. Por eso que les hice palpar en la mañana el trill. ¿Qué es el trill? Turbulencia. La punta de los dedos es mucho más sensible a las pulsaciones, como el choque de la punta. Siguiente. Posición sentada, palpando choque de la punta, línea medio clavicular. Siguiente. ¿Qué elementos obtenidos con la palpación? Vamos a ver los movimientos pulsátiles. Choque de la punta y otros. Vibraciones valvulares palpables. Choques valvulares. Estremecimiento catario o frémito o trill, lo que dije yo en la mañana, ¿no? Ritmo de galope también se puede palpar. El tercer ruido bendito. Seguramente ustedes ya han estudiado fisiología, y perdón que les diga. Ese ruido es producido por el llene rápido. El llene rápido, cuando hay un aumento de la presión en la aurícula izquierda, este aumento abre bruscamente la válvula mitral, en el compartimento izquierdo, y la sangre 70-80% baja rápidamente a llenar el ventrículo que está complaciente de recibir sangre. Hace esta rapidez que vibren las cuerdas sanguíneas de la válvula mitral, y eso produce el tercer ruido, un ruido sordo. Esto es patológico toda la vida, excepto, vamos a ver más adelante, en niños y en personas jóvenes. Ritmo de galope diastólico, ¿ya? O roces pericárdicos también se pueden ver. El roce generalmente es cuando la cavidad virtual, ¿no? Bueno, el pericardio visceral normalmente no debe rozar al pericardio parietal, porque hay un líquido pericárdico de 50 centímetros, ¿ya? Pero cuando este se seca o se inflama la válvula la membrana pericárdica, se produce un roce. A menos que el paciente tiene dolor de pecho, tiene fiebre, tiene signos de pericarditis. Siguiente. Otra vez el choque de la punta. En los niños y en los jóvenes es frecuente percibir el latido cardíaco en decúbito supino. En tanto que en los adultos de más de 30 años, lo común es no encontrar ningún latido palpable en decúbito dorsal. Pero eso no quiere decir que sea normal. Es normal. Palparlo en esa posición cuando el sujeto tiene más de 30 años debe hacer sospechar en alguna alteración cardíaca. Por ejemplo, insuficiencia aórtica, dilatación del corazón, insuficiencia mitral, dilatación del corazón. ¿Ya? Su comprobación es constante en decúbito lateral izquierdo, la maniobra de Pachón. ¿Sí? Algo sobre estremecimiento catario o trill. Es una sensación percibida por la mano que palpa, comparable a la sensación que se obtiene al palpar a contrapelo el dorso de un gato que ronronea. Alguno tiene animales en su casa, el gatito cuando va con la cola levantada, no sé, así es un estremecimiento. Ahora, en sujetos con eretismo cardíaco, o sea, eretismo, corazón rápido, ¿ya? Jóvenes simpático-tónicos, hipertiroideos, etc., y la pared torácica delgada, puede percibirse una sensación vibratoria parecida al trill durante la sístole, a la que se denomina tremor o cordis. El tremor carece de significación patológica. Sujetos que son hiperkinéticos, simpático-tónicos. Recuerden esto ustedes, en las madrugadas
Cuando uno está por hipertiroideo, despierta, se descarga adrenalina en el cuerpo. Esa adrenalina que se descarga en el cuerpo hace que el corazón aumente su frecuencia, aumente el consumo de oxígeno, aumente la presión arterial. Normalmente todos al dormir, en reposo, salvo que tengamos una pesadilla, nuestra presión baja normalmente, en los que no son hipertensos. Y en la madrugada, a las 5 de la mañana, comienza a subir la presión. Eso tiene mucha importancia, que conoce el ritmo circadiano esto, se da cuenta de que nadie se muere de infarto en las noches. Los infartos son en la mañana. En pleno trabajo, se quedan tirados en el suelo con fibrilación ventricular y mueren. Así sucede. Los que llegan al hospital son sobrevivientes, ya cuando hablemos de eso en clínica veremos. 30% o 40% llegan al hospital vivos, o casi vivos. El resto han muerto. Siguiente, por favor. Los desvanecimientos catáreos pueden ocurrir durante la sístole, trisistólico, en plena diástole, diastólico, o abarcar los dos tiempos, sin interrupciones, sístole-diastólico. Su localización es variable y pueden radicar en la punta del corazón, mitral, en la base, puede ser aórtico o pulmonar, en los vasos del cuello, en el mesocardio, y excepcionalmente en la región sifoidea, acá abajo, subsifoidea. Siguiente. El trilapexiano suele percibirse mejor en el decúbito lateral izquierdo, maniobra Pachón. Los basales, el tribasal se exterioriza más fácilmente ordenando al sujeto que se siente si está acostado. Si está sentado, pedirle que se incline el tronco delante y a la izquierda. Ahí se produce el tri. ¿Sí? Son maniobras. Entramos en la percusión. Muchos de los clínicos, yo entre ellos no le doy mucha importancia a la percusión, pero es obligatorio que les muestre. ¿Qué va a hacer la percusión? Simplemente delimitar dónde está localizado el corazón. Pero lo que pasa es que tenemos un tórax y es un gordito, la percusión para ver esto va a ser un poco difícil. O sea, para distinguir el mate, que es masa del corazón, y la parte timpánica, que es pulmón. Acuérdense que el pulmón en el lado derecho se mete como una lengüeta acá. El pulmón en el lado derecho tiene ¿cuántos lóbulos? 3. Y el izquierdo tiene 2. Perfecto. Bueno, seguimos. Zona separada por tejido pulmonar. Estoy hablando. Zona de matidez relativa, dada por la aurícula derecha entre el tercero y el quinto espacio. Y más arriba por la porción inicial de la aorta ascendente, el borde izquierdo hacia abajo y el cono de la arteria pulmonar hacia arriba. Siguiente. En cuanto a la matidez relativa, en la cual está mezclado sólido de corazón y las lengüetas de los pulmones, determinar el borde superior con la matidez hepática, y la matidez hepática comenzando a percutir desde la región infraclavicular hacia la base del tórax, desde abajo hacia arriba. Determinar el borde, de arriba hacia abajo, me equivoco. Determinar el borde derecho del área cardíaca percutiendo en sentido transversal, de la línea axilar anterior derecha hacia el esternón a nivel de los espacios intercostales tercero, cuarto y quinto. Y determinar el borde izquierdo percutiendo en sentido transversal y oblicuo desde la línea axilar anterior izquierda hacia el borde esternón. También en sentido vertical ascendente o descendente. Ordenar al enfermo que realice varias expiraciones para que expulse el aire y se pegue más el pulmón. Forzadas. Y se puede marcar con un lápiz, un termografismo cada límite hasta configurar dicha área. Siguiente. Este va un esquema. Ahí está el esquema. Hay que ir percutiendo de la línea axilar izquierda al esternón para ver dónde empieza la matidez. Y al revés también por allá para ver el borde. Este es el borde derecho del corazón, la aurícula derecha. Este es el tronco de la pulmonar y aorta. Y este es el ventrículo izquierdo básicamente. Ahí está el apéndice sifoide. Siguiente. Matidez, hemos hablado de la relativa, ahora vamos a ver de la absoluta. Tiene la forma de un triángulo y cuyo vértice está a la altura del cuarto cartílago costal y cuya base se confunde sin delimitación con la matidez hepática. El borde derecho vertical corresponde al borde izquierdo del esternón y el borde izquierdo es oblicuo hacia abajo y afuera y extendiéndose desde el vértice hasta un punto poco por dentro del choque de la punta. Siempre. Aquí está. Este es lo que se va a percutir siempre, la parte del ventrículo izquierdo. Percusión. ¿Ya? Acuérdense que ahí hay costillas, algo costal, entonces es un poco dificultoso. Y repito, si es gordito, peor. Siguiente. Seguramente ustedes saben cómo percutir. Ayer vi a un alumno que estaba así.
No estaba así, pues. O sea, el antebrazo y la muñeca, un solo plano. Se cansa, se agota, lo mejor es hacer este juego. Solo la muñeca. Eso tiene que practicarlo, como cuando esté en cirugía tiene que practicar hacer nudos. O sea, eso es importante. El que quiera ser cirujano, por supuesto. Bueno, vamos a ver, el borde derecho se coloca el dedo presímetro, el borde derecho es este, ¿no? El dedo presímetro, en la dirección del eje longitudinal del tórax, en el límite derecho, que terminamos en la matidez relativa, avanzando en sentido transversal hacia la izquierda hasta encontrar la matidez absoluta, donde está la punta del corazón. Esta operación se realiza a nivel del cuarto y quinto espacio. Para determinar el borde izquierdo, hacemos una operación similar, pero en sentido contrario, siempre partiendo en forma paralela del límite izquierdo de la matidez relativa. Siguiente. La matidez relativa. Ahora vamos a entrar a una pregunta hasta ahorita, alguna aclaración o algo. Yo sé que es importante que lo aprendan. Vamos a hablar sobre la auscultación. Entonces, la auscultación, antiguamente los semiólogos antiguos ponían el oído en la espalda, el oído en el corazón. Después pusieron como los obstetras que ponen un cono para escuchar el corazón. Pero ahora sí ya tenemos un estetoscopio que tiene dos partes, ¿no? Una campana que exacerba los tonos agudos y un diafragma que se escucha mejor los agudos. Entonces debe echarse en los cuatro focos principales: aórtico, pulmonar, mitral y tricuspidio. También el accesorio aórtico. Y en el quinto foco de auscultación y mesocardio, en la base del cuello, en el área externo-clavicular y la región epigástrica. Todo eso tiene que hacerse la auscultación. Siguiente. Están los focos, de nuevo repito: foco aórtico, mitral, pulmonar, mitral y tricuspidio. Siguiente. El método secuencial sistemático es yo lo hago, lo decía en la mañana a mis alumnos, lo hago siempre, comenzamos por el foco tricuspidio, después se pasa al foco mitral, a continuación a los focos de la base, o sea, pulmonar y aórtico, y para cerrar el circuito de los focos debe pasarse por el segundo foco aórtico, que es el quinto zona de auscultación. Yo lo hago al revés, empiezo por arriba, por la base, y voy bajando a la punta, ambos. Después se recorre toda la región precordial, base del cuello, región externo-clavicular y región epigástrica. ¿Qué vamos a escuchar? Siguiente. Otra secuencia, lo que dije, comenzar por el foco aórtico, donde se identifica muy bien el primer y segundo ruido. Recordamos, ¿quién da el primer ruido? Perdón, ¿ah? ¿Cómo? Ya, usted, doctor. El cierre de las válvulas tricuspidia. Solamente tricuspidia y apertura de la aurícula ventricular. O sea, la mitad y la... Ajá. Y el segundo ruido, mi doctora. Cierre de la El cierre de las sigmoideas aórtica y pulmonar. ¿Cuál se cierra primero? En el segundo ruido. ¿Me estás preguntando? ¿Qué? ¿Por qué? Porque mira, yo no soy papolista, no soy memorista, pero ¿por qué? Debemos saber por qué. Ahí te vas a acordar toda tu vida. ¿Por qué? Porque también va a haber mayor fuerza pedal. ¿Qué lo dijo? ¿Cómo? Porque tiene más presión, pues. Acuérdense que la presión en la aorta es de 120 con 80 y la presión en la pulmonar es de 25. Entonces ahí nomás estamos sacando cuenta la diferencia de presión, hace que primero se cierre la aórtica y después la pulmonar. Porque cuando hablamos de cardiopatías congénitas, vamos a ver algunas entidades, sube tanto la presión pulmonar que esta equipara a la aórtica y la sangre se invierte, el shunt se invierte. Bueno, para terminar el foco, ya, por favor, el siguiente. La auscultación sistemática con la persona en decúbito supino se procede sistemáticamente de un foco al siguiente, auscultando. Hay que auscultar cada área usando el diafragma para detectar los sonidos más agudos, repitiendo lo que dije, como el primer ruido, el segundo ruido, y use la campana para detectar los sonidos más graves, como el tercer y cuarto ruido, tercer ruido sistólico, cuarto ruido diastólico, RPCR4,
que oculte la base del corazón con la persona sentada o inclinada hacia adelante. La base del corazón. ¿Ya? Escuche durante varios ciclos cardíacos en cada foco de auscultatorio. Siguiente. ¿Cómo determinamos el ritmo? Si el corazón es rítmico, estamos con ritmo. Habitualmente será irregular, puede variar en niños y adultos jóvenes, en los que se puede apreciar un ritmo irregular que varía con la respiración. O sea, toma aire el niño o el joven y se retrasa el cierre de la válvula pulmonar con la aórtica, y eso hace que haya un desdoblamiento o se altere el ritmo. Durante la inspiración el retorno venoso es mayor y la frecuencia puede aumentar para compensar el mayor volumen de sangre, mientras que en la expiración la frecuencia disminuye. Siguiente. Ahora, ¿qué hacer cuando los ruidos son arrítmicos? O sea, no son rítmicos. Entonces, hablamos de una arritmia extrasistólica. Se puede apreciar una cadencia rítmica en la base, donde se insertan latidos prematuros seguidos de una pausa. En la mañana hablábamos y con los alumnos les mostraba una ectopia ventricular en la cual tenía que haber pausa compensadora. Ahí está la pausa. Estos se llaman extrasístoles. Eso, pero también hay arritmia completa. La de arriba es una arritmia extrasistólica, arritmia o arritmia rítmica. Porque una vez que pasa el extrasístole, de nuevo se pone regular. En cambio, la de abajo es una arritmia completa. Esto es un desordenado, un caótico ritmo. Si los latidos auscultados son completamente arrítmicos, sin que se precise una cadencia de base, que siempre es patológica y que se debe habitualmente a una fibrilación auricular. Desde ahora les digo, la fibrilación auricular, y lo pueden ver los que pasan por piso, es la entidad nosológica más frecuente con la insuficiencia cardíaca que llena los hospitales. Es una presentación crónica y muchos de ellos tienen que estar anticoagulados porque como se pierde la patada auricular. La patada auricular es la fase activa de energía de la última fase de la diástole. En la patada auricular, el 30% de sangre que quedó en la aurícula es expulsado hacia el ventrículo. Si tiene ritmo sinusal, pero si ya tiene fibrilación auricular, entonces ese paciente ya no tiene ese llenado. Y por lo tanto, ese remanente de sangre se queda ahí en la aurícula y se va a transmitir a los 4 venos pulmonares que siguen llenando sangre y va a aumentar la presión. ¿En dónde? En el lecho capilar pulmonar. Entonces el paciente lo primero que acude, sobre todo si es un geronto, disnea. Si es un joven, no. Un joven como ustedes no hay problema. 30% lo pueden suplir de otra forma. Pero en una persona ya mayor de 50 años sí lo golpea. Entonces, cuando se detecta una arritmia, debe completarse el examen auscultando simultáneamente con la palpación del pulso radial. ¿Qué es esto? No se olviden lo que les digo. Yo ausculto el primer ruido y estoy palpando. Ellos me han visto en la mañana. Estoy palpando el pulso radial del paciente. O umeral. Normalmente debe de coincidir el pulso radial amplio con el primer ruido. ¿Ya? Pero si hay una arritmia completa como tensión auricular, hay una disociación de esto. O sea, no corresponde al ruido que escuchas con el impulso del pulso radial. Entonces se llama pulso deficitario. Y tú, sin necesidad de tener un electrocardiograma ni subterfugios electrónicos, dices, este paciente o esta paciente tiene fibrilación auricular. Y yo les creo. Por eso siempre que ausculten hay que agarrar el pulso radial o el numeral, para estar seguros de lo que están haciendo. ¿Ya? Siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta atrás? Insuficiencia cardíaca. No, la más frecuente, insuficiencia cardíaca. Y también la tercera espada que viene a ser la cardiopatía congénita. La cardiopatía coronaria, o sea, infartos. Por favor, atrás, espero que están conversando, por favor. Esa cardiopatía coronaria está llamada, y no lo digo yo, lo dice el mundo, a ser mucho más letal y da más mortalidad que los accidentes de tránsito en otro país. En nuestro país todavía siguen ganando el tránsito, con seguridad de los choferes. Pero en otros países
La cardiopatía isquémica es la principal causa de mortalidad y morbilidad en ese grupo de personas, de población. ¿Ya? Y le siguen cerquita la insuficiencia cardíaca, que puede ser, o sea, yo he tenido un infarto de miocardio y con el tiempo mi corazón se dilata, se pone arrítmico, hago fibrilación auricular y también hago falla cardíaca. Se brincan todos, pero la causa puede ser generalmente por fallar, por el problema de cardiopatía coronaria, que no es el motivo de la clase. ¿Ya? Los extracístoles de latidos prematuros pueden ser ventriculares y se originan en este sitio, o supraventriculares y se originan por encima del mismo. Ahí sí, yo no le puedo decir como le digo eso. Tendría que ver un electrocardiograma y ver. Si los latidos son angostos, como ese angosto, el extrasístole es supraventricular. Si son anchos, bizarros, todos gruesos, que la parte positiva se va contra la negativa, es una extrasístole ventricular. La contracción ventricular de los latidos prematuros supraventriculares se producen en momentos en que ya hay suficiente sangre en el ventrículo para ser expulsados a la periferia. Y el latido prematuro llega al pulso radial, por lo que la extrasístole y su pausa posterior se detectan simultáneamente a la auscultación cardíaca y a la palpación del pulso. O sea, eso sí, lo escuchan usted que hay una pausa, ¿ya? Cuando el extrasístole es de origen ventricular, en cambio la contracción ventricular prematura se produce cuando el ventrículo izquierdo no tiene sangre. No tiene sangre suficiente para impulsar a las arterias periféricas. Y el extrasístole se ausculta, pero no se transmite el pulso radial. Y la palpación nos produce la sensación de que falta un latido. Pulso deficitario. ¿Ya? Siguiente. El resumen de esto. Las extrasístoles supraventriculares generalmente se transmiten al pulso, mientras que las ventriculares no se transmiten y se palpan con el pulso como una ausencia de latido, pulso deficitario. ¿Qué otra entidad da eso? Fibrilación auricular. ¿Ya? La arritmia completa por fibrilación auricular se corrobora por la palpación simultánea, porque todos los latidos arrítmicos llegan al pulso, es decir, se oyen y se palpan sincrónicamente. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la frecuencia cardíaca. Se determina contando los latidos en un minuto completo, con un reloj o ahora el celular que marque los segundos mientras se ausculta. Puede dejarse para el final de la auscultación, pero tiende a olvidarse. Hay que ponerlo. Yo lo pongo realmente, lo hago en 25 segundos o en medio minuto. ¿Ya? La frecuencia normal de reposo, algunos autores dicen 60-100, otros dicen 60-90. No sé usted en su libro cuál es. 60-90. Puede ser menor en personas en buenas condiciones físicas, lo que se llama corazón de atleta. Acá en Chiclayo, yo no soy chiclayano, ustedes la mayoría deben serlo. Con mucho orgullo lo digo, hay pacientes agricultores que tienen un pulso de 50 por minuto. Y un Nobel médico puede decir, uy, tienes una bradicardia, tan mal. Pero hay una cosa más importante que ello. Si ustedes hacen la anamnesis, o sea, preguntan, es un agricultor de vida sana, le preguntan, ¿con esa frecuencia te has desmayado alguna vez? ¿Tiene mareos? No. Entonces es el latido normal de su corazón. El hecho de que tenga una bradicardia hace de que la diástole sea más prolongada y por lo tanto el llene de las 4 venas pulmonares sea más frecuente y se dilate más rico el corazón izquierdo, generalmente, y una vez que por la ley de Starling, la presión radial hace que ésta se contraiga con fuerza y haga una buena inyección hacia los tejidos de sangre oxigenada y le llega bien al cerebro. O sea, no se vayan, cuando sean médicos, no se vayan a impresionar. Un señor agricultor o un joven deportista son corazón de atleta. Bueno, siguiente. ¿Una frecuencia de 100? ¿Está con fiebre? ¿O hipertiroideo? No, eso no. Salvo que sea hiperkinético o tenga una presión tipo A, o por lo cual. Pero 90, no, ya de 100 ya es patológico para mí. Hay que ver por qué. Hay una cosa para reírme un rato. Cuando yo era médico joven y del ejército, porque soy médico del ejército, en el cuartel, algunos chicos cuando iban a pasar el examen, no sé por qué razón, en Tumbes, no se vayan a reír, perdón a las compañeras futuras médicas, se ponían debajo se sentaban sobre la hoja de un plátano abierto. La hoja de un plátano abierto. Un guineo le dicen allá. Y esto le producía taquicardia. Cuando yo tomaba el pulso le encontraba con taquicardia de 100, 110 por minuto. Y tenía que ver eso, porque por alguna razón esta fruta producía algo parecido a cuando uno está con fiebre o con una inflamación de algo.
Y por supuesto que no nos pasaban a ser reclutas. Siguiente. Ahí está, ¿no? ¿O está soltado? No, yo no lo sé. A ver, lo dejo a ustedes que lo lean. Que lo busquen. Plátano. Se sentaban sobre la cáscara de plátano. ¿Con ropa o con qué? ¿Ah? ¿Con ropa o sin ropa? No, seguramente desnudos, o sea, sin ropa. Ah, ya. Y eso producía, no sé, producción o algo. Eso lo dejo para ustedes bien vestido. Delegado, ¿su nombre cuál es? Elvis. Elmer. Elvis. Puede ser porque son fríos. Elvis. Elvin. Elvis. Ah, como Presley. Sí. Ya, Elvis. ¿No te has aumentado? No, ese creo 60. Ya, La frecuencia. Reposo de ese. perfecto, la siguiente, por favor. Ahora, la parte de identificar los ruidos cardíacos en cada foco. El primer ruido cardíaco, ya lo saben, es de tono ligeramente bajo y tiene una duración algo mayor de 0,14 centésimas de segundo. Café. Dice, ahí estaba con un grupo que me encontré tomando mi café, yo estaba tomando mi café en el cafetín ahora, para que se despierten, y llegó un grupo de muy buenos muchachos, colegas médicos, futuros médicos, bien vestidos, que estaban entrando a buscar comida. Y cuando yo los encuentro y salimos juntos, me dicen, es que no hemos almorzado, doctor. Hoy tanto que no... ¿A qué hora salen ustedes? Yo a las 11 los suelto a mi grupo. Se supone que se van a comer algo a su casa o lo que sea. Nosotros se matan a las 12 y de ahí pasan al laboratorio de 12 a Doctor, 2. ¿qué dice el sílabus? ¿El sílabus qué dice? 11:30. Y entonces, No, pero 11:30 salen 11:30 y a las 12 es laboratorio. Tienen media hora para ir al... siempre sale el doctor Walter Díaz, ya no está. Yo recuerdo unos 15 promociones de hace años, 15 años. El peor recuerdo, la mayor pesadilla que tenían los alumnos era que el doctor cogía su libro de ese libro que tenía la colección Shaw, una colección norteamericana, y hacía preguntas rebuscadas. Y casi todos los jalaban, no por asustarlos, ¿no? Entonces seguirá haciendo todo cuanto llegó operando de la vesícula. Su hijo es un hematólogo muy bueno, chico, también fue mi alumno, pero era obsesivo el doctor Walter, ¿eh? Por eso me he sonreído, no por otra cosa. No. Entonces, dura 14 centésimas de segundo, dura algo más que el segundo ruido. Su onomatopeya es dum, dum. Tiene mayor intensidad en la punta cuando se ausculta. ¿Por qué? ¿Ya ves? No sean atentos. El primero tiene mayor intensidad en la punta. ¿Por qué? Porque allí están las valvas atrioventriculares en la punta. Por eso, simplemente por cercanía. No es una... Y se van a acordar. Bueno, cuando se ausculta tiene mayor intensidad en la punta cuando se ausculta con el diafragma. Pero se oye como un sonido único. ¡Tum! En la práctica, el primer ruido representa el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia y marca el inicio de la sístole ventricular. ¿Okay? El silencio que media entre el primero y el segundo ruido, o pequeño silencio, es un espacio sistólico, de manera que todo ruido sobreañadido tendrá esta connotación hemodinámica, es decir, será sistólico. Siguiente. El segundo ruido es de tono ligeramente más alto, pero es más corto, dura 11 centésimas de segundo. Su onomatopeya es lop, dum, lop, dum, lop. Y cuando el segundo ruido se desdobla con inspiración profunda, dum, rop, rop. O sea, se desdobla. Tiene mayor intensidad en los focos de la base, obviamente, porque están ahí. En adultos jóvenes puede percibirse normalmente desdoblado al final de la inspiración. Ahí está, la inspiración. El factor determinante del segundo ruido cardíaco es el cierre simultáneo de las válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares e inicio de la diástole ventricular. No es simultáneo, ya les he explicado por qué. Ustedes lo han dicho. El silencio que media entre este ruido y el primer ruido del siguiente ciclo representa un espacio diastólico. Y todo fenómeno que ocurre en este periodo será diastólico. Siguiente. Hay que observar que el corazón normal, el cierre de las válvulas produce ruidos, mientras que la apertura es silenciosa. En una persona con ritmo y frecuencia normal, el primer y segundo ruido serán inmediatamente distinguibles, por intervalo de tiempo más corto entre el primero y el segundo ruido.
También el primer ruido puede oírse casi simultáneamente con la palpación del choque del pulso, lo que dije antes, ¿ya? Pulso carotídeo, pero también radial, lo que puede ayudar a identificar el primer y el segundo ruido en personas con frecuencias cardíacas aumentadas. Siguiente. Tercer ruido. Se produce poco después del segundo ruido, pegadito a 13 centésimas de segundo a 18 centésimas de segundo. Se cree que tiene origen en la vibración de las paredes ventriculares que resulta del impacto de la corriente de sangre que entra durante el llene ventricular rápido. Llene ventricular rápido, pasivo, no requiere energía. La sístole auricular, activo. Por su poca intensidad y tono bajo no se escucha. Comúnmente, aunque se registra con cierta frecuencia en los fonocardiogramas. Antiguamente, yo estudié con eso, usábamos el fonocardiograma, le poníamos un amplificador de sonido en la punta del corazón y en la base, y registrábamos el sonido. Y se escuchaba primer ruido, segundo ruido, desdoblado por la inspiración y no. Y eso ya no se usa. Exige una búsqueda meticulosa para lo cual se utiliza la campana. La campana. En niños y jóvenes se oculta con cierta frecuencia a nivel de la punta. Suele desaparecer después de los 25 años de edad. Cuando aparece en edades más tardías, siempre va a ser patológico. Siguiente. Identifíquese el desdoblamiento normal del primer y segundo ruido. El desdoblamiento normal del primer ruido puede oírse junto a la área tricuspidia o en el borde external inferior. En el área tricuspidia se escucha el desdoblamiento. En el área de la punta del corazón mitral es un solo ruido. Pero el desdoblamiento es en el área tricuspidia. En la medida que nos acercamos al foco mitral se precisa menos, de manera que el primer ruido se oculta como un ruido único en la punta. El desdoblamiento del segundo ruido, el ventrículo izquierdo se vacía más rápidamente que el derecho y la válvula aórtica se cierra primero que la pulmonar, alrededor de 4 centésimas de segundo. Y da lugar a un segundo ruido normalmente desdoblado en dos componentes, el A2 aórtico y el T2 pulmonar. En la expiración, el segundo ruido se vuelve a oírse único, se juntan ambos en la expiración. Siguiente. Ahora hay que ver la presencia de soplos. ¿Qué es un soplo? Son los ruidos que aparecen en relación con el ciclo cardíaco en la región precordial o en su vecindad, con características acústicas que han sido comparadas al ruido de un fuelle al avivar el fuego. Los soplos en su mayoría son producidos por un flujo turbulento. La aparición y el grado de la turbulencia depende de la velocidad y la viscosidad de la sangre y del tipo y configuración del obstáculo que se surja en la corriente sanguínea. ¿Me entendieron esa idea o lo puedo amplificar? Seguimos, siguiente. Para describir los soplos tenemos que ver intensidad, tono, timbre, momento de la revolución cardíaca en que se produce, o sea, sístole o diástole, la duración, el sitio que se oye con más frecuencia, con más intensidad, perdón, la propagación y radiación, modificaciones que experimentan los soplos bajo la influencia de la respiración, del esfuerzo muscular y de los cambios de posición y de tratamiento. Siguiente. Primer punto, el soplo, la intensidad. Decimos que es muy débil, malamente audible. Decimos que es débil, audible solo en el silencio. Moderadamente débil, el 3, que es claramente audible, y por lo tanto, uno dice, tengo un soplo que es 3/6. Lo escucho yo y ustedes. Pero si digo 1/6, estoy fantaseando de repente. O el 2/6 también. ¿Ya? No, es la verdad. El soplo intenso, que es el cuarto puesto, puede asociarse a tril. Tril palpable o tril auscultable. Con el diafragma se pone a 2 centímetros de la zona que está el tril y lo escucha. Así es. Muy intenso, tril palpable, puede oírse como ahí está, pues se come parcialmente fuera del pecho. ¿Ya? Y muy intenso, más de intensidad máxima, tril palpable, se oye aún sin el estetoscopio. Una criatura en la mañana, no una criatura, este era un hombre, ¿no? Doctora, un hombre de 60 años, con una comunicación intraauricular de larga data, con una hipertensión pulmonar, la presión era igual, con cianosis perioral, y se escuchaba el tril y se palpaba el tril. Siguiente. Bueno, la forma
en que el soplo pasa de la intensidad mínima a la máxima o al revés. Si pasa de mínima a máxima se llama un soplo increscendo o creciente. Esto, por ejemplo, se escucha bien en la insuficiencia aórtica, ¿ya? Decrescendo, de la máxima a la mínima, insuficiencia aórtica, increscendo, decrescendo o romboidal en diamante, cuando el soplo es creciente hasta alcanzar su intensidad máxima y después decrece. Soplo sistólico, rumra, 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 en diamante, estenosis aórtica, estenosis aórtica, ustedes lo han visto. El siguiente. El tono puede ser alto o agudo, y bajo o grave. Un soplo de insuficiencia, no, de estenosis mitral, es un soplo grave y rodante. Voy a hacer la onomatopeya del ruido, por favor atiendan. Raspante, rodante, en diástole. Tono alto o agudo en la insuficiencia aórtica. Decibeles cortitos, longitud de onda. Como suspiro del boro. 7. El timbre se asocia a una cualidad conocida en otros sonidos, por ejemplo, es un timbre suave o aspirativo, soplante. Suave, aspirativo, insuficiencia aórtica. Soplante puede ser una insuficiencia mitral, rasposo o áspero puede ser una insuficiencia aórtica. Maquinaria es cuando un defecto congénito te da un soplo sistodiastólico, como una máquina de un tren, runta, en maquinaria. Eso se ve en las congénitas tipo persistencia del conducto arterioso o agujero de botán. A chorro de vapor o un soplo musical, veo un sonido musical agradable, también en esta aórtica. 7. El tiempo en que ocurre, si fue el momento de la revolución cardíaca que se produce, si ocurre en sístole, en diástole o es un sistodiastólico. Ya comprendieron que el soplo del PCA es sistodiastólico, ¿está bien? Los soplos diastólicos siempre son producidos por lesión orgánica del aparato valvular. Estenosis mitral, soplo diastólico. Los soplos sistólicos pueden ser orgánicos o funcionales, o sea, patológicos. Soplo sistólico de insuficiencia mitral, en plena sístole que se va a la axila, a la área axilar. Siguiente. Por la duración también puede ser toda la sístole, pansistólico, un holo sistólico, ocupa toda la sístole, todo el espacio de pequeño silencio, entre el primer y segundo ruido, y generalmente enmascara este último, el segundo ruido. Insuficiencia mitral, en la punta que se va a la axila, típico, enmascara el segundo ruido. Holo diastólico, ocupa todo el espacio de gran silencio entre el primer y segundo ruido, el siguiente signo. Protosistólico se refiere que es en la protosístole, o sea, al comienzo de la sístole. Eso puede empezar así la estenosis aórtica. ¿Perdón? Y protodiastólico. Ocurre temprano en la sístole y en la diástole, respectivamente. Un soplo que está a mitad del ciclo sistólico-diastólico es un mesosistólico o mesodiastólico. El mesosistólico de eyección comienza después de oírse el primer ruido, pico de mesosístole, y termina antes de oírse el segundo ruido. El mesodiastólico ocurre en medio de la diástole. Ejemplo, estenosis mitral. El telesistólico es aquel que es al final de la sístole o al final de la diástole. ¿Ya? Se ve eso. Siguiente. Localización. En el foco o sitio donde es ocultado con mayor intensidad y de forma más nítida, lo que permite deducir que el aparato valvular o la cámara que lo produce. Si yo encuentro un soplo eyectivo creciendo o decreciendo en la base del corazón, en el área aórtica, y que se va al cuello, a los vasos carotídeos, y se va, ese es un soplo aórtico. Si encuentro yo un soplo en el área pulmonar con tril, es un soplo de estenosis o insuficiencia pulmonar. ¿Ya? Son patológicos. Si encuentro un soplo en la punta del corazón, en la manera de Pachón, que ese es un rodamiento mitral, enfermedad mitral, la enfermedad para mí más nociva que tenemos en el país y que nadie le da. Ojalá que usted le deje la posta. Tengo un alumno, el doctor Díaz, Cristian Díaz, que me habló mucho de él. Ahora es el epidemiólogo del hospital, muy buen muchacho. Tiene libros publicados, revistas publicadas. Y ya si quisiera que haya alguno. Porque la fiebre reumática es una enfermedad que está en nuestros niños. Yo le decía a mis alumnos, salgan ustedes, vayan a un colegio fiscal.
Yo estuve en el colegio fiscal. Ejemplo, la Nicolás Latorre. Y le coordinan con el director de la profesora y dice, esta mañana vamos a abrir un grupo a escuchar a los alumnos. A niños de 10, 12, 14 años, niñas y niños. Va a encontrar que las mujercitas ya tienen rodamiento mitral, soplo mitral. Ya tienen fiebre reumática. Los papás, como son de origen pobre, no lo saben, no le dan importancia. Y después cuando llega la edad reproductiva a estas niñas, se casan y en el primer embarazo pueden perder el bebé, pueden perder la vida ellos, o pueden tener un montón de hijos, también hay algunos casos excepcionales. Pero es causa, si trabaja, es una obrera, pues tiene que perder el trabajo porque es incapacitante. Esa enfermedad, cuando hablamos de patología, dice la que lame el corazón, no, pero la que lame las articulaciones, dolor en las articulaciones, pero lo muerde el corazón y deja lesiones permanentes. Ya, siguiente. ¿A dónde se propaga el soplo? Dije, el soplo aórtico se va al cuello. Determinado el sitio de mayor intensidad, la irradiación es el o los sitios donde va el soplo, se propaga, de acuerdo a la dirección del flujo de la sangre. Obviamente, un soplo aórtico sale por el callado de la aorta y se va al cuello. Entonces que suena más ahí. ¿Ya? Siguiente. Un ejemplo de registro descrito del examen de un precordio normal. La inspección, latido de punta visible en cuarto espacio intercostal, normal. La línea medio clavicular, normal. No se observan deformidades ni otro movimiento pulsar. La palpación, choque de la punta palpable en el mismo lugar visible. No se palpan otros movimientos pulsátiles, cifrémitos o triles ni roces. En la percusión, área cardíaca percutible entre los límites normales. Y en la auscultación, ruidos cardíacos normales, rítmicos, de buen tono e intensidad. No se ocultan ruidos accesorios, ni soplo ni roces. La frecuencia está a 80 por minuto. Es un examen rutinario que hacemos. Normal. Siguiente. ¿Alguna pregunta? Entonces,